Escuche esto. Una jueza federal de Washington, D.C., detuvo temporalmente las deportaciones aceleradas de inmigrantes con parol humanitario. Muy bien. Señalando que estas personas actuaron conforme a las reglas y cuestionando a Estados Unidos por deportarlos como si fuera el país del que huyeron. El fallo responde a una demanda que acusa al gobierno de violar el debido proceso al tratar inmigrantes ilegales o inmigrantes legales como si fueran indocumentados. Según la abogada Rosali Chaviano, en ciudades como Miami, agentes de ICE esperaban fuera de las cortes a personas cuyos casos eran desestimados por fiscales para luego ponerlas en proceso de deportación express sin audiencia previa ante un juez. La orden beneficia a quienes ingresaron por un puerto oficial, aeropuerto o mediante el sistema CBP One y que recibieron parol humanitario legalmente aprobado. La decisión representa un fuerte revés para la política migratoria del presidente Trump, aunque la administración ya evalúa apelar. Mientras tanto, otro tribunal en Boston negó proteger a quienes esperan parol desde el extranjero, dejando sin efecto un programa clave. La batalla judicial por los derechos de los inmigrantes sigue más encendida que nunca y ICE bajo la lupa. Bueno, y mientras tanto, señoras y señores, la prensa reportaba en las últimas horas lo que se estaba buscando y cómo esto beneficia, según están hablando ellos, a muchos, sobre todo cubanos y venezolanos, con el parol humanitario. Escuchemos. Enrique pensó que conseguir un parol para él y su familia significaba el sueño americano, pero al ver la suerte con la que han corrido otros que entraron como él, ahora vive angustiado. Ya ha sucedido muchas cosas que han llevado a muchos amigos, también lo han deportado. Entonces, el sustico que uno tiene. Pero hoy hay un poco de alivio de parte de una jueza en una demanda de varias organizaciones proinmigrantes que congeló las deportaciones express de la administración Trump, asegurando que las acciones exceden la autoridad de DHS, son arbitrarias y caprichosas y que los demandantes y otros en su situación enfrentan perjuicios inminentes e irreparables que pesan más que cualquier daño al gobierno de poner pausa al programa. La jueza calculó que el bloqueo podría impactar a cientos de miles de inmigrantes a los que, según sus palabras, el gobierno les cambió las reglas en pleno juego. Con tantos cambios, los inmigrantes ya no saben qué creer. Me parece excelente la noticia. Ojalá se cumpliera. La decisión de la jueza nombrada por Biden bloquea la puesta en vigor de acciones ejecutivas del presidente Trump. De enero, febrero y marzo que daban luz verde a las deportaciones express, incluyendo a los beneficiarios de parol, y le quitaba la protección a cubanos, venezolanos y haitianos. En reacción, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Corte Suprema ya permitió por mayoría las deportaciones aceleradas y que su decisión está al margen de la ley y no se detendrá. Desafortunadamente, esta orden del juez no menciona nada con relación a las personas que han sido deportadas y tendría que haber una determinación en el futuro si el gobierno estuviera obligado a traerlos de vuelta. A traerlos de vuelta. Y lo que pasa es que si A traerlos de vuelta, o sea, de verdad que tiró duro. Y tiró duro, pero y claro, porque si esto se pudo parar gracias a una jueza, eso quiere decir que quizás hubo deportaciones que fueron incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De las personas que alegadamente fueron deportados incorrectamente, hay que buscarlos en Venezuela y decirle, mira, tienes que volver y te vamos a pagar la estadía y el pasaje de regreso. Hay que ir a Cuba a buscar a los que se deportaron alegadamente incorrectamente. Bueno, si hablamos de cosas incorrectas, Trump dijo que iba a sacar de este país y a deportar a los peores criminales. Y sin embargo, eso es incorrecto. Eso es correcto, pero es incorrecto deportar a los peores criminales. Es correcto. Porque es que tú dijiste, hablando de cosas incorrectas. Pero porque tú no me dejaste terminar. Las cosas incorrectas es que estas personas que están deportando, no todas tuvieron un debido proceso y no todas son delincuentes. Entonces, lo que dijo Trump, que va a deportar a los peores criminales, entonces al final no lo hizo, porque estas son personas que entraron legalmente, que estaban trabajando, muchas de ellas, que tenían una vida digna, y sin embargo se las deportó algunas y otras se logró un bloqueo. Entonces lo que dijo Trump de que va a deportar a los peores criminales, que me parece coherente, lógico y me parece muy bien, porque yo no quiero convivir con criminales, lo incorrecto es que hay personas que se están deportando, que se deportaron, que no eran criminales. Bueno, lo que pasa es,
Bueno, yo te voy a hacer un comentario, pero vamos con César Grajales. Bueno, Gracias. se trabó, no hizo el comentario. No, ya mismo, tranquila. Lo está Mira, consignando. Lo primero que todo y lo primero que hay que analizar en esto es, aquí en la noticia lo dijimos, de los grupos que también se afectan o que se afectan con esta situación, los que tienen el CBP-1 y que recibieron también parol humanitario. Todos esos estatus fueron y son temporales. ¿Qué quiere decir con esto? No sé cuál es el camino legal permanente que podrían tener personas que tienen esos estatus. No lo entiendo, no sé qué de las leyes federales que hay actuales migratorias los podrían cobijar y que les permitiera una legalidad permanente en los Estados Unidos. Entonces, por ende, si cancelan estos programas, más allá, digamos, de la sensibilidad de que si es buena familia o no es buena familia, si son buena gente o no son buena gente, legalmente no hay un camino para una permanencia a no ser que se case la persona con un estadounidense, en fin, o ese tipo de mecanismos, lo pida una empresa y inicie todo el proceso y cambie su estatus. Pero el CBP-1 y el tema del parol humanitario fue un pañito de agua tibia de Biden para no tomar la decisión que era la correcta, era cerrar la frontera y evitar un proceso masivo de migración de gente que simplemente incauta pensó que iba a haber una permanencia en el país y que permitió que también permeara y entraran muchos criminales a la nación. Es cierto que el presidente Trump ha dicho que va a sacar criminales, pero la realidad también es que si usted no califica para un estatus permanente en los Estados Unidos, eventualmente si le cancelan un programa temporal, se queda indocumentado. ¿Qué hace ICE? Pues está cumpliendo una ley que si usted está indocumentado en el país, lo van a sacar. Y por otro lado, quiero hacer una aclaración, y es que no olvidemos que el 27 de junio del 2025 la Corte Suprema de Justicia le dijo a las Cortes Federales, ustedes no pueden parar a nivel federal una decisión del presidente Trump, solamente tiene que ser exclusiva el caso. Se me hace un poco raro que una jueza esté parando a nivel federal las deportaciones cuando ya la Corte Suprema de Justicia falló. ¿Qué va a suceder? Me parece que estos son tecnicismos y rápidamente tecnicismos legales. Rápidamente los van a remover y van a continuar con el proceso de deportación porque la Suprema Corte fue clara. No puede un juez federal fallar y suspender a nivel nacional una orden ejecutiva o una orden del ejecutivo del presidente Donald Trump. En este caso, oiga, si usted está en esta situación, hable con un abogado, pero si su estatus ya expiró, que era un estatus temporal y lo quitaron y no tiene otro mecanismo ni otro camino para quedarse legalmente, lo van a sacar del país. César, pero por ejemplo, con el parol humanitario, hay casos que están deportando a personas antes que se les venza. ¿Tú No qué antes que opinas se al les venza. respecto? Simplemente si en la corte les han quitado el parol o los han suspendido, pues es obvio que ya queda sin estatus. Más bien, lo que pasa es que algunos argumentan que no les dejan seguir apelando. Claro, no se respeta el debido proceso de esa persona, o sea, de que pueda tener la oportunidad de contar y de asegurarnos y de asegurarnos lo que el presidente supuestamente quiere hacer, que es deportar criminales, que le den la oportunidad de explicarse. No, lo están sacando, pero fíjate algo, no podemos seguir creándole falsas expectativas a la gente. Si usted no tiene un camino legal para quedarse, no lo tiene. Esta semana, el fin de semana, estuve en Orlando en un evento. Ustedes recuerdan que el presidente Trump dijo, si usted sale voluntariamente y aplica, hay más posibilidades de volver. Conocí un caso, precisamente. Una señora se autodeportó y ya está de regreso aquí legalmente. O sí existe ese mecanismo. No se quede con el encabezado de algunos medios que quieren victimizarlo. No. Si usted no tiene camino legal para quedarse en el país, no importa cuántas apelaciones tiene que tener un buen abogado que no lo estafe, que no le siga alimentando falsas expectativas. Pero ¿tú no crees que también el gobierno estafa cuando a la persona no le dan el debido proceso, que eso es algo que está en la ley? Yo creo que lo que estafó fue la administración pasada haciéndole creer a la gente que tenía un camino, una posibilidad permanente en el país. No existía. Pero si la ley es para respetarla y si la ley dice
o sea, claramente de que esas personas tienen que tener un debido proceso. El debido proceso... Quitárselo no es una estafa también del gobierno hacia esas personas que confían en la ley. Es que tú estás hablando de algo que hablan, por ejemplo, los demócratas, y es derechos y no privilegios. El CBP-1 y el parol humanitario es temporal, cosa que es un privilegio. Y si una corte dice, ya si privilegio no está, usted se queda sin estatus. No es cierto que le están quitando el parol a gente que están deportando a gente que tiene parol vigente. No es cierto. Que yo sepa de casos, no. Pero si alguien conoce de un caso real, es que eso es lo que dice la juez. La juez lo que está diciendo es que los agarran afuera. No, la juez dice, en la nota la juez dice que las personas que entraron legalmente con un parol los están deportando. Sí, pero luego, fíjate lo que dice la nota también, que la gente los agarran afuera cuando entran a la corte o cuando salen a la corte y les niegan el proceso o les quitan el estatus ahí en la corte. Ok. Sí, o sea que es un juez que le quita el estatus. Sí, exacto. No es Trump que llega allí y dice, ay, vamos a quitarle el estatus a esta gente porque me caen mal. Y si es oficial de migración o ese juez de migración dice no califica o le remueve el estatus, lo que sea, entonces ahí se está fuera de las cortes. Eso sí es verdad. No es Trump están afuera de las cortes. Como están tratando de decir por ahí. No es Trump. Pero tú crees que es, o sea, tú, César, como inmigrante también, ¿no crees que es incorrecto no darle a una persona el debido proceso? Digo, ponte en el lugar de una persona que tiene un familiar, por ejemplo, cubano, venezolano, colombiano, que está esperando el debido proceso y ni siquiera le dan la oportunidad de relatar qué es lo que está viviendo. Porque muchas personas, pero estás confundiendo las cosas. Un paréntesis. Estas personas de las que estamos hablando entraron legalmente. Estás confundiendo las cosas. A ver, ordena, a ver si te creo o no te creo. Vas a creerme. Entraron con una cosa que se llama CBP-1. Y parol humanitario. El parol humanitario no es asilo político. Bueno, pero y tú estás confundiéndolo con el asilo político. No, pero entonces, la nota dice el parol. Pero déjame les explico. Porque ella está diciendo, es que no tratando de dice, no escucha el argumento. Si usted no tú, sino el juez, tú dices que el juez no escucha el argumento del parol humanitario. Exacto. ¿Cuál es el argumento del parol humanitario? A ver, primero que todo, si usted llega a la corte o si usted estaba aquí o está todavía beneficiado por el parol humanitario o por el cuento este del CBP-1 que ya no existe, la única manera de que su caso, en mi opinión, sea escuchado es que usted haya aplicado por asilo político. Y usted tiene que pelear su caso en la corte. Ahí sí te doy la razón. Bueno, ahí pero ¿qué vas a pelear con un parol humanitario de qué? Bueno, pero supongamos si era una cosa temporal que estaba basada en simplemente, oiga, yo tengo problemas en mi país, pero ahí no había un caso migratorio aplicado legal. Bueno, pero espera, entonces me diste la razón al final de que hay personas que tienen parol humanitario, que tienen asilo, y si no le dan la oportunidad bueno, pero si no le dan la oportunidad al debido proceso, ¿cómo se va a entrar la jueza que tiene asilo? Pero si tienes, pero si tú llegas allá y tienes, tú no puedes llegar a la corte con dos estatus. O tienes parol o tienes asilo. Pero hay personas que tenían parol y hoy están tramitando el asilo. Y si no le dan la oportunidad al debido proceso, ¿cómo se entera la jueza de que tiene? ¿Cómo no? Si tú aplicas a una... la puerta está Carolina, ahí y a tú no te dan la oportunidad y tienes asilo... Tú estás tergiversando la noticia. Porque tú no llegas a la corte y ahí te arresta la puerta. Te arrestan si sales de la corte. Y el juez te negó el asilo. Ahí puede ser que te arresten y te saquen del país. Pero si acá lo que está diciendo la jueza es que hay personas que no tienen el debido proceso. Es decir, que se la llevan en la puerta o... Cuando llegan a la corte y salen de la corte y ya no tienen estatus, ya no tienes estatus. Pero hay personas que están tramitando un asilo. Y si esa persona no tuvo la oportunidad de hablar con una jueza porque no tuvo su debido proceso, ¿cómo se va a enterar la jueza de que si llega a la corte y en la corte le están diciendo ya no hay caso... Bueno... Eso lo vamos a saber qué piensa la gente al regreso, señoras y señores. A ver si nos ponemos de acuerdo. Vamos en esta hora a atender llamadas telefónicas 305-600-0990. Otra vez el número. 305-600-0990. Pero antes, señoras y señores, vamos con el